Muy buenas tardes amigos, yo soy Manuel Alejandro en su canal Experiencias de la Vida, el canal que les trae las historias de los grandes artistas, de las grandes películas del ayer, hoy y siempre. Un saludo muy especial para la comunidad de Experiencias de la Vida, como también al público en general, solicitándoles el apoyo a este canal con simplemente dejando su like, compartiendo el canal, suscribiéndose para que podamos seguir creciendo. Bueno, el día de hoy les traigo la historia de una gran película titulada Cocos. Es una película mexicana que fue muy laureada en su momento. Es una película de cómics, dibujos, pero con un tema muy interesante, muy emotivo, ¿no? Sobre las costumbres del pueblo mexicano. Como siempre, les traigo a ustedes las famosas reflexiones de la vida. Por ejemplo, el día de hoy les tengo acá algunas que he logrado recoleccionar. Por ejemplo, que dice así, ¿no? Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será una conquista. Esfuérzate por lo que realmente te llena el alma y ten la virtud de saber esperar, porque todo lo que tiene que ser, será. Evita a las personas negativas. Siempre tienen un problema para cada solución. Si no cambiamos la dirección de nuestros pasos, es muy probable que acabemos llegando ahí donde nos dirigimos. ¿Ok? Considero muy interesantes. Ahí se lo dejo a ustedes. Bueno amigos, me despido. Ojalá disfruten con el relato de esta muy buena película. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Coco es una película de animación por ordenador producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Su argumento está basado en una idea de Leo Unkrich, quien también ejerció como director del proyecto a la par que Adrián Molina como codirector y contó con un elenco de voces casi completamente de origen latino destinado a los países de habla hispana excepto en España, donde el elenco estuvo formado por Anthony González, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alana Ubach, René, Víctor, Ana Ofelia Murguía y Edward James Olmos, entre otros. La trama gira en torno a Miguel, un chico de 12 años que es transportado accidentalmente al mundo de los muertos, donde busca ayuda para encontrar a su tatarabuelo músico fallecido y así poder volver con su familia de entre los vivos y que ésta quite la prohibición que impone a sus miembros sobre tocar música. La celebración mexicana del Día de Muertos fue la principal inspiración a la hora de preparar el guión, cuyo trabajo fue obra de Molina y Matthew Aldrich a partir de la historia sugerida por este par de trabajadores así como de Unkrich y Jason Cat. La fase de animación comenzó en 2016 y para llegar a tal paso Unkrich y otros miembros de Pixar realizaron viajes a México a modo de investigación, especialmente a los estados de Guanajuato, Michoacán y Oaxaca, allí aparte de visitar varios de los lugares que más adelante se tomarían como referencia para diseñar los escenarios de la cinta. También estuvieron conviviendo con varias familias locales con las que aprendieron sobre las tradiciones del país y tomaron sus rasgos físicos para el modelado de los personajes. Por su parte, la banda sonora fue obra de Michael Giacchino, quien ya había colaborado con otros largometrajes de la compañía. Asimismo, el coste de producción fue de 175 millones USD. El lanzamiento del filme fue llevado a cabo el 20 de octubre de 2017 en el Festival Internacional de Cine de Morelia en México, y a la semana siguiente se exhibió en las principales salas de cine del país una semana antes del Día de Muertos, mientras que en Estados Unidos hubo que esperar hasta el 22 de noviembre de ese mismo año. La cinta fue elogiada por su animación, los actores de voz, la música, su historia emocional y el respeto hacia la cultura de México. Tal es así que
Consiguió unos ingresos en taquilla por valor de más de 800 millones USD, más el filme fue nominado a varios premios, entre los que ganó el par de Oscar a la mejor película de animación y a la mejor canción original con el sencillo Recuérdame. Argumento. Sinopsis. La trama de Coco tiene lugar en el pueblo mexicano ficticio de Santa Cecilia, donde habita Miguel Rivera, un niño de 12 años de edad que aspira a convertirse en músico al igual que su fallecido ídolo Ernesto de la Cruz, un popular cantante. No obstante, sus anhelos se ven obstaculizados por la restricción impuesta por su familia hacia la música, específicamente desde que su tatarabuela Imelda supuso que su esposo le había abandonado en aras de la búsqueda de una carrera musical. Desde entonces sus padres y bisabuela llamada a Coco se dedican a la producción y confección de calzado. A pesar de lo anterior, Miguel crea su propia guitarra y aprende a tocarla en secreto a partir de vídeos de su ídolo. Mientras observa uno de los retratos del altar de muertos familiar en el que se omite el rostro del esposo de Imelda, Miguel se da cuenta de que su tatarabuelo sostiene la guitarra de la Cruz y deduce que posee un parentesco con él. Esto lo incita a inscribirse en un concurso local de música a celebrarse en el Día de Muertos y en el que piensa participar con su guitarra. Sin embargo, su abuela Elena, en un acto de ira, destruye su instrumento musical, por lo que el día del certamen el niño se escabulle en el mausoleo de la Cruz con la intención de usar su icónica guitarra. Durante el evento, tan pronto la sostiene y rasguea, es transportado a otra dimensión en la que es capaz de interactuar con los esqueletos parlantes de los difuntos reunidos en la plaza de Santa Cecilia, así como con un choloizcuintle callejero llamado Dante. Pronto se percata de que los difuntos anualmente emprenden un viaje desde la tierra de los muertos a la de los vivos gracias a un puente mágico que sirve de cruce entre ambas dimensiones para reunirse con sus seres queridos. Una vez que Miguel se encuentra con sus parientes fallecidos, incluida Imelda, se vuelve consciente de que los difuntos solo pueden cruzar a la tierra de los vivos si son recordados continuamente por sus familiares. Además, debe regresar a su dimensión antes del amanecer, o en caso contrario habría de quedarse para siempre en la tierra de los muertos. Adicionalmente, para concretar esto último se requiere la bendición de uno de sus familiares finados con ayuda del pétalo de una flor de cempasúchil. Aunque su tatarabuela le ofrece su bendición, Miguel la rechaza ya que le condiciona a abandonar su aspiración musical, por lo que decide buscar en cambio la de la Cruz. En su trayecto conoce a Héctor, que le ofrece ayudarlo a reunirse con su ídolo a cambio de que se lleve consigo su retrato a la tierra de los vivos y se lo dé a su hija para que ella lo siga recordando, o de lo contrario él habría de desaparecer de la tierra de los muertos tras participar en un concurso de canto y ser perseguidos por Imelda y su alebrije. Ambos se escabullen en la mansión del cantante de la Cruz. Queda fascinado por el talento vocal de Miguel, pero antes de darle su bendición al niño, Héctor lo encara por viejas rencillas que se remontan a una fallida colaboración musical que condujo a que de la Cruz matara a este último para adjudicarse la autoría de las canciones originalmente compuestas por Héctor. Consciente del riesgo que supone la difusión pública de este suceso, de la Cruz cambia de parecer y ordena a sus guardaespaldas que aprisionen a Héctor y Miguel en un cenote. Poco después este último se entera de que Héctor y no de la Cruz es su tatarabuelo y por lo tanto debe llevarle su foto a Coco para que pueda seguir recordando a su difunto padre. Tras ser rescatados por Imelda y el resto de sus familiares con ayuda del alebrije, Miguel les da a conocer el verdadero desenlace trágico de Héctor, lo que lleva a que Imelda se reconcilie con él antes de regresar a la tierra de los vivos. Miguel se infiltra en un concierto de la Cruz con tal de recuperar la foto de su tatarabuelo. Mientras todo esto ocurría, los crímenes de la Cruz son revelados a la audiencia y este acaba siendo aplastado de manera accidental por un campanario de gran tamaño. A pesar de lo anterior, el esfuerzo de los protagonistas resulta infructuoso, ya que la fotografía de Héctor acaba perdiéndose en el fondo del lago y el niño debe retornar a su dimensión ante el inminente amanecer. Como última esperanza, Miguel interpreta la canción Recuérdame, compuesta originalmente por Héctor a Coco. Esto es suficiente para que su abuela vuelva a recordar a Héctor. Asimismo, los Rivera eliminan la antigua restricción familiar hacia la música en las escenas finales y, transcurrido un año a partir de los anteriores sucesos, se aprecia a Miguel presentándole el altar familiar a su pequeña hermana, mientras que Héctor e Imelda emprenden su viaje con la recientemente fallecida Coco para hacer la visita anual a sus familiares en el Día de Muertos. Temáticas. La premisa central de Coco es el Día de Muertos, una de las principales tradiciones mexicanas caracterizada por honrar a los difuntos con altares llenos de flores y sus indispensables fotografías correspondientes con comida, bebida, disfraces y mucha música. El origen de esta celebración, realizada anualmente el 2 de noviembre, se remonta a las culturas maya, náhuatl, zapoteca
y mixteca que habitaban el centro y el sur del país durante la época prehispánica y poseía una relevancia ceremonial y festiva. Además de representar uno de los núcleos centrales tanto de la identidad y la cosmovisión de cada grupo como de su vida social comunitaria, su alcance también se extiende a varias decenas de pueblos indígenas. Uno de los conceptos explorados en la trama tiene que ver con el simbolismo asociado con la muerte que juega un papel preponderante en nuestra existencia por un lado como límite fin mientras que por el otro se convierte en frontera y umbral y en la que la esperanza cumple la función de superar la angustia a la finitud. A lo largo de la película se hace referencia a celebridades difuntas como Cantinflas, María Félix, el santo Jorge Negrete o Frida Kahlo y se abordan temáticas como la familia, los anhelos, la búsqueda de fama y el éxito sin escrúpulos, la nostalgia que se explica a sí misma repetidas ocasiones mediante su canción principal, el sentido del compromiso, la necesidad del perdón y la noción de que a veces las cosas no son lo que aparentan. Molina, uno de los guionistas, argumentó que mi esperanza es que cuando las familias vayan a ver este filme juntos tengan una manera de comunicarse y entiendan el valor de la palabra de generación en generación, mientras que la productora Anderson señaló que Coco sigue la senda de otras películas de Pixar como Toy Story o Up, despertando el amor por los viejos valores, la infancia o la familia. En opinión de Unkrich, queríamos hacer un homenaje a aquellos que vinieron antes que nosotros. Tratamos de aprovechar algo universal con lo que todos podemos identificarnos, nuestra familia. Así enlazábamos tanto el pasado, el presente como el futuro. Jugamos con varias historias hasta que aterrizamos en esta que está enraizada en el concepto de familia y en un personaje que trata de reconciliar su pasión y deseo, la música, con una familia que no cree en eso y activamente trata de mantenerle alejado de su pasión. En cuanto a su aprendizaje sobre la festividad mexicana, el cineasta agregó que había descubierto que podemos fallecer varias veces cuando se nos para el corazón, cuando nos entierran y nadie nos puede ver y cuando no queda nadie en el mundo de los vivos que nos recuerde. A su vez, el actor Gael García Bernal opinó que la cinta representa la reivindicación del valor que tienen los trabajadores latinos en Estados Unidos, especialmente los mexicanos, de manera que es una forma de conectar a las personas, no de separarlas. Algunos elementos característicos de esta tradición y que son abordados por el filme son la raza canina endémica Xoloitzcuintle, cuyos especímenes eran considerados como una guía hacia el Mictlán, el mundo de los muertos, los alebrijes, figuras artesanales que aluden a coloridas criaturas fantásticas, el papel picado que tiene fines decorativos y muestra mensajes y figuras relacionadas con la festividad, y la flor de cempasúchil que suele colocarse en las ofrendas y altares para marcar el camino que deben seguir los fallecidos desde el más allá. De igual forma, se incluyen situaciones típicas del país como lo son el uso de la chancla a manera de reprimenda física contra los niños y las familias. Numerosas otras influencias son los boleros rancheros de las décadas de 1920 y 1930 y el son jarocho, que sirvieron de inspiración para la composición de la banda sonora. El elenco principal de voces en inglés estuvo conformado íntegramente por actores hispanos, ya que de acuerdo con Unkrich, desde el primer día fue importante para nosotros que todo el elenco fuera hispano. Nos enfocamos y terminamos con una mezcla fantástica de gente, algunos de México y otros de Los Ángeles. El proceso de selección del reparto recayó en la latina Carla Hall, en coordinación con Natalie León y Kevin Reer. Unkrich especificó que el proceso de selección del actor infantil que habría de interpretar al protagonista resultó complicado, ya que es difícil hallar a niños que puedan actuar bien. Tuvimos que enhebrar una aguja porque necesitaba un niño latino y de cierta edad, pero como nuestras películas tardan mucho en hacerse, no podía aceptar que su voz cambiara e idealmente necesitaba un niño que pudiera cantar originalmente. Se tenía considerado a Emilio Fuentes para interpretar a Miguel, sin embargo debió ser reemplazado ya que su voz cambió a raíz de la pubertad. En su lugar eligieron a Anthony González, que había hecho su audición para el mismo personaje hacía un par de años atrás. Al respecto, González comentó: Miguel y yo sabemos la importancia de seguir nuestros sueños y de preservar nuestra tradición, así que es algo que relacioné mucho con Miguel. Los actores Gael García Bernal, Benjamin Bratt y Ana Ofelia Murguía interpretaron los papeles de Héctor Ernesto de la Cruz y Mamá Coco respectivamente. El resto del reparto se dio a conocer en un comunicado difundido en 2016. Por su parte, Benjamin Bratt, intérprete de Ernesto de la Cruz, se mostró emocionado por el hecho de que Pixar se hubiese interesado en producir una película sobre la cultura latina. En su opinión, de la Cruz es como el Frank Sinatra mexicano y alguien
Desproporcionadamente importante para su interpretación y por recomendación de los productores, Brad analizó algunos vídeos de actores del cine mexicano como Jorge Negrete o Pedro Infante. Asimismo encontró semejanzas entre la apariencia física del personaje y la de su padre, un hombre arrogante y confiado, por lo que realizó su actuación a manera de homenaje hacia él. Cabe agregar que el equipo realizador se inspiró en los gestos y movimientos realizados por García Bernal durante la grabación de sus diálogos para la animación de su personaje Héctor. En opinión del actor, la primera vez que la vi la película lloré, había muchos detalles alrededor, fue muy curioso e intentaba controlarme. Creo que fue un privilegio formar parte de eso. Ellos al principio me hablaron de lo que querían hacer y yo pensaba genial, claro que participaré. A su vez, Alan Naubas consideró que la película resalta una cualidad que todas las familias latinas en el universo tienen en común: respetar y priorizar la importancia de la familia. Para su papel, la actriz se basó en su tía Flora, quien ejerció una profunda influencia en su vida al ser la matriarca de su familia. Si bien John Ratzenberger carecía de ascendencia latina, Unkrich optó por darle un papel menor con un solo diálogo para mantener la tradición corporativa por la que suele participar en cada filme de Pixar.